Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mauro Dintino y vamos a hablar de rehabilitación postquirúrgica en estabilidad traumática de hombro, evidencia y práctica. Mi práctica asistencial está dividida en centro-hombres, en kinesiología deportiva, en hombro y tren inferior, en hospital privado en controles operatorios, en la sección de artroscopía, y en la kinesiología de campo tengo experiencia en rugby Córdoba Athletic y en el torneo Gordon Fútbol, en el Club MAFS y Deportivo León. En cuanto a mi práctica asistencial, fui instructor docente en la cátedra de órtesis y prótesis en la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba, y también estuve como disertante invitado en la cátedra de órtesis y prótesis en la Universidad Católica de Mendoza. Bien, cuando hablamos de rehabilitación deportiva, tenemos que entender que el foco correcto es en el atleta, no en el segmento corporal lesionado, o sea que tratamos a un deportista, no a una lesión específica. El concepto, el NOS, en el cual nosotros tenemos que ser el puente entre un atleta normal que se lesionó para devolverlo a su entrenamiento con el equipo y a su alto nivel y a su performance. Tanto la kinesiología del deporte, rehabilitación, medicina del deporte, traumatología del deporte y performance tienen que hacer un trabajo interdisciplinario con el objetivo de lograr el mayor beneficio posible para el jugador y su club, si vamos a hablar del concepto de Sport Medicine. Una actitud sobreprotectora puede complicar las cosas. Ya está demostrado que no mejora la calidad de la cicatriz y empeora la calidad del movimiento en los protocolos médicos conservadores. Rehabilitación es un modelo médico, un modelo post-lesión, postoperatorio, y recondicionamiento es un concepto, una idea de un modelo de performance y desarrollo atlético. Recondicionamiento es continuar el entrenamiento de fuerza y fitness general, por lo tanto, disminuir la pérdida de condición física. Es restablecer y mejorar las cualidades físicas generales del atleta después de una lesión o cirugía. Es lograr el más alto nivel de entrenamiento en el periodo más corto de tiempo, respetando la biología de la cicatrización. Es preparar al atleta a su más alto nivel. Entonces, rehabilitación es a corto plazo, a mediano plazo en el proceso de recuperación del atleta, tenemos que hacer ejercicios de recondicionamiento y trabajar sobre el recondicionamiento para que vuelva al entrenamiento y a su más alto nivel de performance. En Sport Medicine tenemos que trabajar con medicina basada en la evidencia, o sea, ciencia, y también medicina basada en la experiencia, o sea, arte. Necesitamos de la combinación de ambas. Bueno, esto es una tabla para repasar conceptos en cuanto a lo que es calificación de evidencia. Una A es una buena calidad de evidencia, B, mediana calidad, C es pobre calidad de evidencia, y en la I no hay evidencia ni conflicto que demuestre lo que se está hablando, digamos. Entonces, si tiene una calificación A, la podemos recomendar. Hablamos de una B, de que la podemos sugerir. Una C, lo tomamos como una opción. Y no hay tratamientos que digan lo contrario, y si no, ya caemos en un consenso que ya lo tomamos como una opinión. Bien, lo que estuve buscando y con lo que me encontré cuando puse procesos de rehabilitación o protocolos de rehabilitación en el estudio anterior de hombro, vi que empezó a haber publicaciones de manera más constante a partir del año 2000, con 36 publicaciones en el mundo, teniendo un pico más o menos en el año 2016-2017, donde empezaron a haber más de 100 publicaciones en el mundo. Esta publicación que encontré en Cochrane Library
donde es manejo conservador de una luxación anterior de hombro, donde es una revisión sistemática, donde el objetivo fue evaluar los efectos de la inmunización y la rehabilitación, el tratamiento conservador, y el resultado es que no hay una evidencia suficiente que la inmunización temprana tenga beneficios, y hay pobre evidencia en cuanto a los protocolos y resultados de protocolos de rehabilitación. En esta publicación, que es manejo primario de una luxación anterior, una publicación del 2019, también una revisión narrativa, encontramos que los pacientes jóvenes, ¿sí?, menores de 30 años, tienen mejor resultado si van a un proceso quirúrgico, si la reparación es quirúrgica. Se recomienda que el uso de inmunizador sea dentro de las primeras 3 semanas, y los protocolos de rehabilitación, especialmente diseñados en el retorno deportivo, implica, ¿sí?, todos dan vuelta en que hay que abordar cada caso en particular, comparando el hombro sano, tanto comparar fuerza como rango óptimo de movimiento, y hay que ver los requisitos específicos del deporte para un manejo óptimo del protocolo de rehabilitación. En estos conceptos actuales, ¿sí?, current concept, para el tratamiento quirúrgico de luxación anterior de hombro, en 2017. Los objetivos de esta revisión fue evaluar la literatura actual, basada en evidencia, y los conceptos de rehabilitación en pacientes con lesiones en estabilidad anterior de hombro y con reparación quirúrgica. Los hallazgos fueron que la evidencia bibliográfica actual es muy limitada. En cuanto al resultado, existen variaciones entre los cirujanos y los fisioterapeutas en los protocolos de rehabilitación después de las lesiones, ¿sí?, y si bien existe un consenso general sobre ciertos parámetros de rehabilitación, la evidencia sobre la importancia de la rehabilitación y la prueba de rendimiento funcional para el regreso al deporte en cuanto a la prevención de lesiones futuras aún no se encuentra en la literatura. Este paper, en cuanto a protocolos de rehabilitación para reparación de banca artroscópica, del año 2018, se eligieron 30 protocolos de rehabilitación artroscópicos de 164 elegibles, ¿sí? La conclusión fue que los protocolos de rehabilitación después de una reparación artroscópica de Bankart fueron altamente variables. También variaron con respecto a los protocolos de consenso publicados. Entonces, quiere decir que esta discrepancia puede generar confusión entre los terapeutas y los pacientes. Esta publicación del 2010 de la Sociedad Americana de Hombro y Codo llegaron a un consenso en guías de rehabilitación para reparación de luxación anterior de hombro, en donde en la guía marcaron 4 puntos importantes, a saber: el primero, que es el terapeuta, ¿sí?, el rehabilitador, tiene que tener un conocimiento profundo del proceso quirúrgico que se le practicó al paciente. Segundo, tiene que tener una comprensión completa de las estructuras anatómicas que deben protegerse y cómo se las puede estresar. Tercero, una selección adecuada de los ejercicios para elegir, respetando los procesos de curación. Y cuarto, un manejo apropiado de la inmovilización inicial y una progresión del rango óptimo de movimiento. Entonces dejaron marcada una guía en cuanto tenemos en las primeras 3 semanas, a partir de la tercera semana, donde tenemos que tener por lo menos una elevación de 90 grados, en la sexta semana de 135, pasar a la novena 156, y en la semana 12 todos los rangos de movimientos tienen que estar normales con respecto al hombro sano. Aquí les dejo la guía donde están detallados los ejercicios que tienen que hacer de acuerdo a la semana de rehabilitación, en las primeras 6 semanas, cuáles son las actividades que se puede y no se puede trabajar, y después de la sexta semana a la semana 12, siempre lograr
mejorando y haciendo hincapié que para la semana 12 tengamos un buen control escapular y rango óptimo de movimiento en ambos hombros. Bien, en esta publicación sobre protocolos de rehabilitación en cirugías en reparación de la target, coincide en que las primeras 12 semanas tenemos que tener un buen control escapular y un rango óptimo de movimiento. También es una guía práctica en la cual nos va marcando un protocolo de rehabilitación bien puntual, de acuerdo a semana por semana, en las progresiones, tanto de movimiento como en ejercicios y objetivos. Ahora bien, cuando hablamos de práctica, y retomando el concepto de la Sociedad Americana de hombro y codo, tenemos que entender el proceso quirúrgico y lo podemos hacer rápidamente al ver el paciente de acuerdo a la cirugía. Si nos llega al consultorio un paciente con estas cicatrices, sabemos que es una cirugía de reparación de Bankart. En el caso, en esta imagen donde vemos en la radiografía, una imagen vieja, donde aquí los anclajes son de titanio, pero en la actualidad se están usando anclajes que no se ven en la radiografía, porque son de biodegradables o PIC. Bien, si el paciente llega a nuestra consulta y presenta esta cicatriz en su colito pectoral, sabemos que es una cirugía de la target, donde en la placa radiográfica vamos a ver un sistema de fijación y el borde de la coracoides que se coloca sobre el borde anterior de la glena para dar mayor estabilidad. La rehabilitación comienza el día 1, posterior a la cirugía, donde le dejamos indicaciones específicas al paciente. ¿Qué hago al llegar a la casa para disminuir la ansiedad y el problema del paciente con el manejo correcto del cabestrillo y los ejercicios que tiene que hacer, ¿sí? Movimientos de codo-mano, pendulares, donde le dejamos también soporte audiovisual por medio de una plataforma de rehabilitación online que disponemos dentro del Centro de Medicina del Deporte, donde le dejamos justamente las indicaciones de cómo llega a la casa, cuáles son los cuidados que tiene que tener y el uso correcto del cabestrillo. El primer control, pasado el 6º día de cirugía, si el paciente, el atleta, tiene una cirugía de reparación de Bankart, le enseñamos los ejercicios de autorreeducación, son los pendulares, ejercicios de codo y mano, y el uso correcto del cabestrillo, obviamente reforzamos el concepto, y le enseñamos ejercicios de reducción pasiva y rotación externa pasiva. En este caso, limitamos el hombro operado al 50% de la rotación externa con respecto al hombro sano. Y si el paciente presenta una cirugía de la target, aparte de los ejercicios de codo y mano, únicamente se va con las indicaciones de ejercicios de pendulares en la primera semana. Bueno, un ejemplo de lo que les acabo de explicar recién, cómo le explicamos al paciente los ejercicios de abducción pasiva, tomando punto fijo sobre la clavícula para evitar cualquier tipo de compensación del hombro. Realizamos lentamente, le explicamos cómo tiene que hacerlo con asistencia. Y en cuanto a la rotación externa, vemos que el paciente tiene casi 90 grados de rotación externa, entonces lo movemos hacia la mitad, ¿sí? El 50%. Este es un paciente que lleva 6 días de operado. Lo que hablábamos recién de los componentes audiovisuales, esto es lo que el paciente se va con el Centro de Medicina del Deporte, se va con indicaciones de soporte audiovisual, de cómo tiene que realizar la rotación externa y la abducción. Cuando hablamos de recondicionamiento, entonces decimos que es continuar el entrenamiento de fuerza y fitness general, por lo tanto, vamos a disminuir la pérdida de condición física. Un ejemplo de ello lo vemos en este video, que el paciente a partir de la primera semana ya puede empezar a hacer ejercicios, el atleta ya puede seguir entrenando, puede continuar con su entrenamiento de fuerza y fitness general a pesar de estar operado del hombro. Aquí vemos algunos ejemplos en cuanto a estocada, squat, puente,
elevaciones de pubis, todo trabajo de zona media y tren inferior, inclusive abdominales, que podemos trabajar sin poner en riesgo la cirugía. En el segundo control, pasado el día 13 de cirugía, obviamente se le retiran los puntos, se controla el rango de movimiento que presenta el paciente y se le dan indicaciones con mayores ejercicios. Un ejemplo que podemos hacer, que a partir de la tercera semana ya puede empezar con rehabilitación en consultorio. En nuestro caso, disponemos de una pileta terapéutica donde podemos trabajar. Estos son dos ejemplos de muchos de los ejercicios que se pueden hacer: ejercicios de rehabilitación escapular, ejercicios de fortalecimiento de tren superior, donde no ponemos en riesgo ningún tipo de proceso reparado, ningún tipo de cirugía, ejercicios de alta intensidad, ¿sí? Donde también podemos seguir trabajando aeróbic, todo el fitness general del paciente, donde vamos a hacer squat con despegue, ejercicios de alta intensidad en el agua, sin poner en riesgo la cirugía. En este caso, un paciente jugador de rugby de la M19, que tuvo una reparación de banca, donde vemos estocada con desplazamiento para hacer ejercicios de alta intensidad y fortalecimiento, donde le pedimos que haga también trabajo de core. Mantenemos la capacidad aeróbica del paciente haciendo cinta con apoyo anterior para evitar el rebote en el hombro. No tenemos ningún tipo de riesgo, ni ponemos en riesgo la cirugía. Entrenamos alrededor de la lesión. En este ejemplo vemos ejercicios de alta intensidad, ¿sí? Y destreza. El paciente que tiene el Usoriza, el paciente que está operado, tiene una reparación de banca de hombro, donde es un jugador de handball, y mantenemos su entrenamiento de fuerza y fitness general. Ejercicios escapulares básicos, donde nos concentramos en la calidad del movimiento, no en movimientos explosivos, para que el paciente entienda realmente qué es lo que estamos pidiendo y él entienda y sienta el ejercicio y qué músculos queremos que trabaje. Las indicaciones que le damos en la casa, con el componente audiovisual por medio de la plataforma de rehabilitación, y a partir de la sexta semana ya podemos empezar a trabajar rango completo de movimiento en todos los planos, y subimos obviamente un poco la intensidad porque ya hay un mayor control por parte del paciente. Entonces trabajamos extensión, trabajamos remo, todos en movimientos controlados en piscina. Ya podemos ampliar los rangos de movimiento y por ende podemos complejizar un poco más los ejercicios. Estos son ejercicios a partir de la sexta semana que lo podemos realizar de acuerdo al control motor que tenga el paciente. Empezamos a trabajar rotadores externos, obviamente, con banda elástica, no trabajamos con pesos libres, ejercicios de propiocepción y carga de peso, tranquilos, obviamente súper controlados, donde no implica ningún tipo de riesgo para la cirugía. Este paciente que está con el fitball es un paciente también jugador de rugby del M19 del Córdoba Athletic. Ejercicios también de control y propiocepción, solamente controlado. En este caso estamos usando el miembro contralateral para darle un poco más de seguridad en el apoyo. Ejercicios escapulares para empezar a trabajar rotación externa, sobre todo rotación externa 2, fortalecimiento de rotadores internos, también con bandas elásticas. Obviamente, como ya hay mayor control motor, podemos complejizar un poco más los ejercicios, donde ya los ejercicios escapulares son un poco más de intensidad y con mayor amplitud en el rango de movimiento. Entonces, cuando hablamos de preparación, tenemos que entender que es lograr el más alto nivel de entrenamiento en el periodo más corto de tiempo, respetando la biología de la cicatrización. A partir de la semana 12, obviamente podemos subir aún más la intensidad. Ya la bibliografía nos dice que a partir de la semana 12 el proceso de cicatrización
ya está llegando a su fin. Entonces subimos la intensidad de los ejercicios, empezamos a usar gestos deportivos. En este caso estamos mostrando gestos de pase, por más que la pelota sea de fútbol, estamos haciendo gestos deportivos de pase en rugby, en diferentes posiciones, en tocada, arrodillado, para hacer trabajo de zona media. Las variantes son infinitas, obviamente. Vemos cómo podemos hacer también tocada con desplazamiento y sumamos zona media y ejercicios de puente en tren superior. Squat con lanzamiento, para recepción, por ejemplo, con técnica de recepción de pase en el line. Trabajamos ya fortalecimiento de hombro en vuelos con bandas elásticas, obviamente no trabajamos todavía con pesos libres, y empezamos a usar gestos deportivos. Por ejemplo, en este video, el terapeuta le está explicando al paciente el ejercicio que queremos que haga, y vamos a sumarle una complejidad más, que es al pitido o al silbato. El paciente tiene que dejar de hacer el ejercicio de fortalecimiento y darnos un pase en la posición que está para empezar ya a sumar gestos deportivos. Vamos a ver cómo lo realiza, en el cual hacemos fortalecimiento, hacemos el pitido con el silbato, o lo podemos gritar para que nos busque, y técnica correcta de un pase. Subimos obviamente la intensidad en cuanto a los ejercicios de fortalecimiento porque hay mayor control motor. Seguimos trabajando todos los que son ejercicios escapulares, no nos relajamos con ese tema. Cuadrupedia con despegue, ya empezamos a trabajar los ejercicios de propulsión con mayor intensidad a partir de la semana 12, sin ningún tipo de inconveniente. Y aquí un ejemplo, deportistas en la semana 12, reconstrucción óseo-rinoidea de la target. Este es un jugador de la primera del Tala, de rugby. Controlamos el consultorio, fíjense que tiene el rango óptimo de movimiento. Es un deportista, cinturón negro de karate, tiene competencia a nivel nacional, también con la reconstrucción óseo-rinoidea de la target. Vemos que no hay ningún tipo de limitación en cuanto a la movilidad, tiene rango óptimo de movimiento, igual que el hombro sano. Este jugador de fútbol profesional, arquero, también reconstrucción ósea y rinoidea de la target, rango óptimo de movimiento, en la semana 12. Jugador también de la primera del Tala, jugador de rugby, de Scrum, también movilidad completa. Jugador de hockey, de la primera del jockey, preparación ósea y rinoidea de la target también, en la cirugía que se eligió, pueden ver ahí la cicatriz. Rango óptimo de movimiento, sin ningún tipo de limitación con respecto al miembro contralateral. Bueno, espero que hayan disfrutado la charla. Les dejo mis datos por si tienen alguna duda o quieren consultar algo más. Desde ya, muchas gracias.